Bueno, bien. Bienvenidas a todas, chiquilinas. Gracias por conectarse. Les cuento nuevamente que como tuve un tribunal en UTU, este, me fue imposible ir físicamente. Recién en este momento yo acabo de llegar a casa, entonces no podía hacerla presencial. Por lo tanto, les cuento que la clase que viene y la próxima, ¿sí? Sí serían presenciales y son las últimas dos, porque después tenemos el examen. Buenas ¿Ah? tardes. Hola, ¿cómo estás, Melanie? Bienvenida. Eh, Le estaba contando que quería más o menos ordenar las ideas pensando ya básicamente en el parcial final, eh, hacer alguna recomendación y avanzar un poco en la unidad que estamos trabajando, que es antropología. ¿Tá? Les recomiendo, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero les recomiendo a los que no lo hicieron hacer la tarea de antropología, ¿sí? Buenas tardes. Hacer la tarea de antropología y hacer la tarea anterior, que este, la anterior es la de Sócrates también, ¿sí? Es decir, que es la mayéutica para Sócrates, y hacer la tarea de el concepto general de antropología que están las preguntas subidas, ¿está? No dejen todo para el último momento porque vieron que después se complica, ¿sí? Eso como mensaje inicial. No, tranqui, no es una cuestión de pedir disculpas, está todo bien. Yo simplemente les recomiendo, cuando tengan un poco de tiempo, que la hagan, porque yo ahora ya del autor que viene, no hoy, pero ya la clase que viene que tengamos presencial, yo ya capaz que mando una tarea de Rousseau para poder corregirla la otra semana y ya después tenemos el examen. ¿Tá? Entonces, no dejen que se acumulen las cosas porque después se les puede complicar. ¿Tá? Bueno, bien, estamos en la unidad de antropología y las preguntas de antropología son: ¿qué soy? ¿Cómo soy? ¿Y quién soy? Digamos, ¿no? Pregunta por identidad, pregunta antropológica del qué soy, y una pregunta sobre que nos cuestionamos cómo somos, ¿no? Los seres humanos. El autor que tenemos que trabajar, que yo seleccioné para el curso, se llama Rousseau. Ustedes en el curso van a tener ahí materiales subidos que no son obligatorios, no se estresen porque es mucho, pero sí hay una página en la cual yo resumo, ¿sí? Todo el libro. ¿Tá? El libro son unas 60 páginas y yo lo resumo en 2 páginas. ¿Tá? Les voy a compartir la pantalla. En 2 páginas le resumo, básicamente, eh, acá. El seminario este que está acá es un seminario que yo hice de Rousseau. Bien. Luego tienen el libro que se llama El origen sobre la desigualdad en los hombres. Y luego tienen este, que es segunda parte de Rousseau, que acá ustedes tienen solo 2 páginas, que en esas 2 páginas se resume sintéticamente el planteamiento de Rousseau. ¿Tá? Pero los materiales fuertes son estos dos de arriba que se los doy yo en clase, digamos. No les pido que lo lean. Pero les cuento algo de Rousseau. Primero que nada, Rousseau está en una época, está en Francia, que el ser humano se cuestiona cómo es que llegamos a vivir en sociedad. Es decir, ¿por qué vivimos en ciudades? ¿Por qué hay un monarca o un presidente? ¿Por qué hay gente que tiene poder y gente que no? ¿Por qué hay gente pobre y por qué hay gente rica? ¿Cómo es que llegamos ahora? Entonces, el trabajo de Rousseau es un trabajo antropológico, pero una antropología filosófica. Si ustedes recuerdan, en el repartido que vieron de antropología, hay diferentes tipos de antropología, ¿sí? Tenemos la antropología biológica, que se basa en el estudio de los fósiles, cómo evoluciona el esqueleto humano, el tamaño del cerebro, si caminaba erguido, si no caminaba erguido, ¿no? Todas esas cuestiones fisiológicas, digamos, ¿no? Pero con Rousseau, él se va a preguntar desde qué lugar partimos para llegar hasta el día de hoy. Es decir, cómo era el ser humano. ¿Siempre fuimos iguales? ¿Siempre existieron los países? No, algo tuvo que haber antes. ¿Sí? Entonces, Rousseau lo primero que se pregunta es,
¿por qué los seres humanos somos desiguales? ¿Sí? Ustedes se pueden ver en el mundo, van a darse cuenta que nosotros tenemos desigualdades, ¿sí? No digo desigualdad de fuerza física ni desigualdad en el sentido de la edad. Somos desiguales en cuanto al acceso de las cosas. Hay gente que nace con dinero y gente que no. Nacemos, que heredamos y otros que no. Y la herencia es un invento humano, ¿sí? No está en la naturaleza. ¿Sí? Recuerden esa palabra, naturaleza. Ahora bien, Rousseau es un autor muy importante porque hace dos libros muy importantes. Uno es este, que se llama El origen sobre la desigualdad entre los hombres, o sea, cómo nace la desigualdad entre los sujetos. Y el otro libro importante se llama El contrato social. Es decir, según Rousseau, en algún momento los seres humanos hacen un contrato por el cual se obligan a protegerse mutuamente y los hijos de esos contratantes vamos heredando ese contrato, ese acuerdo, y aceptamos el acuerdo de manera tácita. Es decir, lo aceptamos con los hechos, en nuestras acciones. ¿Sí? Entonces vean qué interesante. Este libro que está acá, que tiene más de 50 páginas, ¿sí? Fue propuesto por un concurso en un diario y uno de los requisitos de ese libro es que pueda leerse en 45 minutos. O sea, ustedes lo abren y supuestamente una persona competente o muy hábil leyendo debería leerlo y comprenderlo en 50 minutos. Desde ya les digo que es muy difícil. Yo que lo he leído muchas veces, ahora sí lo puedo leer en una hora. Pero si lo leemos de una, menos de 3 horas, 4 horas no te lleva leerlo. ¿Ah? Bien. Punto 1. ¿Qué hace Rousseau? Rousseau no es un científico, no estudia, repito, los fósiles. Lo que hace Rousseau es una especulación filosófica. Tiene una hipótesis. ¿Sí? Dice, ¿cómo era el ser humano antes de ser lo que es? ¿Cómo ha llegado a ser lo que es? Dice Rousseau, ¿no? Entonces se remonta a los tiempos antiguos, pero ya somos sapiens sapiens. O sea, no va a hablar de el hombre neandertal, ni nada por el estilo. Eso no. Se va a referir al Homo sapiens sapiens, o sea, imagínense el ser humano como somos nosotros ahora, digamos, ¿no? Con poco pelo en el cuerpo, caminando en dos patas, ¿sí? Pero sin, y recuerden esto, sin cultura. Sin cultura, sin lenguaje, el hombre primitivo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se pasa de ese estado primitivo hasta lo que somos hoy? ¿Cuántos cientos o miles de años tuvieron que pasar para transformarnos hasta ahora? ¿Y qué características tiene el ser humano que ha hecho que esas características, más el azar, digamos, el azar, la casuística, ha hecho que el ser humano es lo que es ahora? Entonces, les voy a leer un pequeño fragmento, ¿sí? Para que entiendan cuál es el trabajo de Rousseau. ¿Bien? No se preocupen, igual si no lo entienden de una, yo en la clase presencial lo voy a retomar esto. ¿Ah? Vean, dice Rousseau, los tiempos de que voy a hablar están muy lejanos. ¿Cuánto has cambiado de lo que eras? Por así decir, es la vida misma de tu especie lo que voy a describir, según las cualidades que has recibido, que tu educación y tus costumbres han podido depravar, pero que no han podido destruir. Siento que hay una edad en la cual el hombre individual querría pararse. Tú buscarás la edad en la cual desearías que tu especie se hubiese detenido, descontento de tu estado presente por razones que anuncian tu desgracia posteridad, aún mayores disgustos. Quizá quieras retroceder y ese sentimiento constituye, ciertamente, un elogio para tus primeros abuelos, la crítica para tus contemporáneos y el espanto de los que tengan la desgracia de vivir después que tú. ¿Qué dice Rousseau acá? ¿O qué empieza a decir? Imagínense si nosotros construimos una estatua, ¿sí? Y esa estatua la colocamos en
las orillas de un río, del océano, ¿sí? Un lugar donde peguen las olas muy fuertemente, ¿sí? Imaginen que esas olas pegan en esa estatua y que pasan cientos de años o miles de años. Obviamente, el agua, la marea, el viento va a desgastar a esa estatua. Y si yo miro esa estatua 3000 años después, no va a ser igual que cuando la fabriqué y la puse nueva, ¿no? Rousseau hace una analogía y dice, bueno, nosotros somos como esa estatua. Nosotros hoy somos esa estatua que ha sido golpeada por el mar y está deforme. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio intelectual para darme cuenta cómo eras, cómo éramos nosotros antes que esas olas del tiempo y de nuestras vivencias y costumbres nos fueran modificando, ¿sí? Entonces, repito, él no se basa en un estudio científico, es una hipótesis de trabajo, ¿tá? Lo primero que dice Rousseau, que lo que hay en la antigüedad es igualdad, ¿sí? El ser humano, dice Rousseau, es bueno por naturaleza y es la sociedad actual lo que lo corrompe. Vean los niños son buenos, son lindos, son preciosos, pero cuando van creciendo se van haciendo malos, ¿no? Es muy similar a la historia de la especie humana. En nuestra juventud como especie éramos buenos, dice Rousseau, pero la sociedad nos hace malos, competitivos, envidiosos, ¿sí? Pero voy de vuelta al comienzo. Rousseau dice, en una época primitiva, imagínense los comienzos de la humanidad, es lógico pensar que, primero que nada, no había muchos seres humanos, ¿sí? Eran pocos. Como había pocos seres humanos, había comida en abundancia, porque habría frutos donde yo quisiera, eh, habría animales que los cuales yo puedo cazar, ¿se entiende? Entonces, en realidad, el ser humano no tiene necesidad de competir o pelearse por comida. Capaz que algún enfrentamiento, pero no sería la ley, ¿se entiende? Imagínense un momento que no haya, repito, no hay países, no hay Estado, no hay fronteras, hay pocos seres humanos en el mundo, todavía no aprendieron a leer y escribir, no tienen lenguaje, no tienen cultura, ¿sí? Lo único que tienen es un instinto de reproducirse y sobrevivir, ¿sí? Nada más, solo eso. Entonces, no hay lenguaje, repito, porque para que haya lenguaje tiene que haber grupalidad con la cual compartir el código lingüístico que utilizamos. Imagínense un tiempo en el cual ni siquiera existan los grupos humanos, o sea, el ser humano estaba como individual, nómade, vagando por la tierra, ¿sí? En ese momento, dice Rousseau, el ser humano es bueno porque no siente envidia, no sabe lo que es. No solo es bueno, además es libre porque no necesita de otros, ¿sí? Para nada, porque si quiere comer caza, porque si se quiere un resguardo busca una cueva, no tiene propiedad privada que cuidar, entonces es libre, no necesita de nadie, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? El ser humano tiene una característica por ser un ser humano, que es la característica de perfeccionarse, ¿sí? Ustedes con lo que yo estoy diciendo después podrían hacer un esquema, ¿sí? El ser humano puede perfeccionarse. Cuando aprende algo, lo mejora, lo perfecciona, lo adquiere, ¿sí? Entonces, lo primero que surgió fue la grupalidad. El ser humano se empezó a juntar. ¿Por qué se podría empezar a juntar un ser humano? Dice Rousseau, y bueno, vamos a suponer que por algún terremoto o por algún evento, algunos seres humanos quedaran en una isla o en territorios pequeños, por los cuales tendrían que empezar a interactuar. Como empiezan a interactuar, esos pequeños grupos empiezan a desarrollar el idioma, el lenguaje, porque el lenguaje son sonidos, ¿sí? Pero habría una multiplicidad de idiomas, depende de la cantidad de grupos humanos que haya.
Entonces, la comunicación entre diferentes grupos humanos sería muy difícil. Pero primero entonces surge el lenguaje, dice Rousseau. Cuando surge el lenguaje, lo que yo hago posible es poder transmitir conocimiento. Si el lenguaje no existe, y ni siquiera el dibujo, imagínense los cavernícolas dibujando ahí, no sé, cómo cazaban, o cómo hacer una flecha, no sé. Cuando no existía el lenguaje, dice Rousseau, el invento moría con el inventor. ¿Cuántas veces habrá el ser humano descubierto cómo manejar el fuego, pero como no tenía forma de transmitirlo, no había grupalidad, el invento moría con el inventor? Capaz que pasaron cientos de años. ¿Cuánto tuvo que haber pasado, piensen, para que el ser humano descubra el ciclo de las estaciones? ¿Sí? Verano, otoño, invierno, primavera. ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado? ¿Cuántas experiencias tuvo que haber pasado el ser humano para descubrir en qué momento florece determinado árbol, en qué momento hay que preparar la tierra para cosechar, qué insectos las afectan, ¿sí? Qué plantas son venenosas, qué otras no, ¿no? Se dice que el ser humano observaba las conductas, por ejemplo, de los animales. Si los animales comían ciertas frutas, se podía comer. Si no, no. Igual con el agua. Si había agua que de alguna manera estuviera contaminada, los animales no la toman por instinto, ¿no? Entonces el ser humano aprendió por observación de su entorno, por su capacidad de perfeccionamiento, y de a poco empieza a crear el lenguaje. ¿Tá? Acá todavía no hay moneda, no hay dinero, no hay propiedad privada, ¿sí? Solo hay seres humanos que empiezan a convivir, ¿sí? Ni hablar que no había matemáticas, ni nada de eso, ¿no? Filosofía tampoco, ¿no? Obviamente. Entonces, vean cómo en ese momento el ser humano es libre. Y es bueno porque son pocos y hay mucho territorio. Entonces, ¿por qué pelear? No había ejército tampoco. ¿Cómo me uno con otro para pelear contra otro? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo lo único que tengo que tener en ese estado natural es la garantía de comer todos los días, digamos, y reproducirme, ¿sí? Sigo en el estado antiguo, digamos, en el estado primitivo. En el estado primitivo, chiquilinas, no existían las enfermedades. No había enfermedades de transmisión sexual, no había esas enfermedades, no hay estrés. Vieron que en las sociedades modernas tenemos estrés, ataque de pánico, todas cuestiones psicológicas, ¿no? Cosas que nos presionan. Pero el ser humano primitivo no iba al psicólogo, no existía, ¿se entiende? Vivía, vivía naturalmente, aceptaba, no cuestionaba el mundo, no se podía sentir mal porque no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Se entiende? Entonces, las únicas enfermedades que existían en la antigüedad, en este ser humano primitivo que piensa Rousseau, era la vejez, ¿no? La vejez, o alguna herida, aunque que un animal venenoso lo muerda, un escorpión, una víbora, no sé, una serpiente, ¿no? Entonces, Rousseau diferencia un estado natural de un estado artificial. ¿Sí? Hoy solo quiero trabajar el estado natural. Un estado natural en el cual no hay Estado, no hay ejército, no hay reglas, no hay leyes, apenas el ser humano está empezando a gatear como si fuera una especie. ¿Se entiende? Y tuvo que aprender a canalizar el agua para abastecerse en épocas de sequía, y tuvo que aprender a construir un lugar donde cuidarse, y aprendió y aprendió y aprendió, y así durante cientos o miles de años. Nadie lo sabe, dice Rousseau. ¿Se entiende? Pero lo importante es que en este momento, la única desigualdad que existe es la desigualdad física o la edad. ¿Bien? Y el ser humano, repito, en este lugar es bueno por naturaleza. No es ser humano
malo, egoísta, competitivo, como lo es hoy, por ejemplo. ¿Ah? Podría leerles muchas partes de lo que habla Rousseau, de los, de las características. Otra característica que tiene, dice, el ser humano es piadoso en ese lugar, ¿sí? No siente, digamos, odio, ¿sí? Sí. Además, siente desprecio por el dolor ajeno, dice Rousseau. Es como los animales, piensen bien. Cuando un león, de repente, no tiene hambre, puede tomar agua en un río junto al ciervo, ¿sí? Y si el león tiene hambre, se lo va a comer. Pero mientras que no necesite comer, el ciervo no es un enemigo para él. El ser humano es el único animal que caza por placer, hoy. Pero en ese tiempo tampoco lo hacía. Cazaba para aprender, para poder sobrevivir, pero no por placer, no por dañar. ¿Se entiende? En ese estado primitivo. Tampoco existía el amor como lo concebimos hoy. Tampoco había monogamia como la concebimos hoy. ¿Sí? Simplemente éramos más animales. Repito lo mismo que dije hoy. Esto es una hipótesis. No hay manera de comprobar esto. ¿Sí? Es una idea que tiene Rousseau. ¿Sí? Entonces, piensen en ese ser humano, ¿no? Que come bien, que se ejercita, porque no hay ocio en ese estado de naturaleza, no hay televisión, no hay mundial, no pueden ver el mundial, porque no hay tele, no hay fútbol, no hay nada. Entonces, el ser humano se levanta temprano, come sano, hace ejercicio, entonces ese ser humano es fuerte físicamente, es muy fuerte, ¿se entiende? Entonces, sería difícil que los animales lo atacaran, porque además de ser fuerte, tiene inteligencia, porque tiene la capacidad de perfeccionarse y de repente empieza a construir herramientas para poder trabajar la tierra y empieza a hacer la flecha para poder lanzarla y cazar más lejos donde puede llegar y empieza a hacer trampas, empieza a estudiar la naturaleza de los animales para poder predecir la conducta y por lo tanto poder cazarlo para poder comerlo. ¿Se entiende? Y en determinado momento, dice Rousseau, conoció el fuego. Y cuando conoció el fuego, entonces aprendió a cocinar su alimento. Y la comida ya le caía bien. Y no sé si ustedes saben, pero depende de la alimentación que tengamos, también afecta a nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestra forma de razonar, ¿sí? No había Coca-Cola, no había ninguna gaseosa, digamos, ¿sí? Que nos contaminara, no había nutricionista, obvio que no había nutricionista. ¿Se entiende? Lo único que había era el ser humano en estado natural, libre, bueno, sin necesidad del otro, sin propiedad privada. Entonces Rousseau dice, bueno, pero ¿qué pasó si el ser humano en ese lugar era tan feliz? ¿Qué pasó para que abandonáramos ese estado de naturaleza y llegáramos hasta hoy? Porque si uno dice, bueno, si era tan lindo todo, ¿por qué lo dejamos? ¿No? ¿Por qué? Y Rousseau establece dos características, lo repito. Nuestra tendencia al perfeccionamiento, aprender, ¿sí? El desarrollo del lenguaje. Y además hay algo que él bautiza como el azar funesto. O sea, en algún momento de la historia pasó algo que el ser humano, a partir de esa casuística, aprendió. No sé, piensen que si había un volcán, descubrí el fuego. ¿Sí? Entonces, después aprendió a crearlo y después a manipularlo. Si el ser humano padecía mucho frío en el norte, aprendió a protegerse con la piel del oso, ¿sí? A comer frutos del mar. Entonces, vean cómo cada situación geográfica provoca que el ser humano desarrolle diferentes estrategias para sobrevivir. Y eso es el perfeccionamiento. ¿Sí? Hay un instinto natural por perdurar, por no fallecer, porque la especie tiene que continuar. ¿Sí? Y repito lo de los idiomas.
ustedes piensen, ¿cuántos idiomas hay hoy en el mundo? ¿No? Muchos. Pero yo hablo y ustedes me entienden. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el código lingüístico, y si yo digo celular, emito un sonido, dice celular, ustedes ya saben que me refiero a este objeto que está acá. Pero si yo dijera celular en polaco o en chino, y no saben el idioma, solo escucharían un sonido extraño, ¿sí? Y luego ese sonido extraño se traduce en una palabra, en un grafema se llama, ¿no? La escritura que diría celular. Dibujo unas líneas y esas líneas representan también el objeto. Si ustedes ven la escritura asiática, por ejemplo, no son letras como nosotros, son símbolos distintos, ¿no? Los japoneses, los chinos, los coreanos, y además son distintos entre ellos, además. Dibujan una casita con una cruz y qué sé yo, y eso todo cambia, y no escriben como nosotros de izquierda a derecha, escriben vertical, ¿no? Y eso que nos parece tan raro, si naciéramos en esa cultura, sería totalmente asimilable. ¿Ah? Pero se crean tantos idiomas, que en algún momento, por ejemplo, se tuvo que formar un idioma común para los negocios más adelante. ¿Sí? El idioma de los negocios es el inglés, ¿no? Todo lo que sea comercio internacional es el inglés. Si vos hablas polaco, yo chino, vamos a hablar todo en inglés y hacemos negocios. ¿Sí? Que también se impuso eso un poco, ¿no? Obviamente las sociedades dominantes lo primero que imponen es el idioma, ¿sí? Para poder marcar presencia, digamos, se arraiga con el idioma a la sociedad, ¿sí? Hasta acá, lo que voy diciendo, ¿se va entendiendo, digamos, de por qué lo estoy trabajando? Estoy en antropología, Rousseau es un autor que trabaja el cómo somos nosotros, y la pregunta acá es, ¿cómo es que llegamos a la sociedad tal cual es hoy? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros vivimos en sociedad? ¿Por qué estamos, si éramos tan felices y tan libres, por qué abandonamos ese estado de naturaleza y llegamos a este estado? ¿Sí? Voy a abrir un documento y las escucho. Si alguien me puede decir algo, si me van escuchando, si más o menos tiene sentido lo que voy diciendo. Lo voy entendiendo bien. Bien, pueden chat, Sí, si no pueden hablar, me pueden poner un chat también, que yo lo miro. ¿Está? sí, se entiende perfecto. Todo es una cadena. Bien, exactamente, es una cadena, como una cadena evolutiva, ¿sí? Lo que pasa es que nadie sabe Perdón qué que te fue interrumpí, primero. Lo que uno nunca sabe es qué fue primero, ¿no? Nadie lo yo sabe. lo Por tomo eso, por eso como es una un eslabón, hipótesis. ¿Lo que es? que lo tomo como, o sea, cuando usted está hablando y va narrando, o sea, yo bajé el libro, pues pensé que Ajá, había que, lo bien, bajé, bien, eh, es muy interesante. Como le dije, o sea, estamos como la filosofía impartiéndola acá en casa, bien. este, como un análisis, está muy bueno, esto de debatir, de poder cuestionarse a veces cosas, eso es lo bueno de esta materia, Tal pero yo lo cual. tomo cuando estoy hablando que es como un eslabón, o sea, Bien, que me imagino una cadena que se va cerrando, o sea, que cada cosa se va uniendo una a la otra. exacto. Y el tema es una cosa, después que el ser humano avanza un paso en esa cadena, no puede volver atrás. Después que el ser humano internaliza el manejo del fuego, no puede volver atrás. Porque yo aprendió a cocinar, aprendió a calentarse y aprendió a tener luz de noche. Entonces no puede volver atrás. ¿Entiende? En el Zoom de hoy les quiero leer este fragmento, que es el resumen, la primera parte, ustedes van a tener esta página. En esta primera página está el resumen, ¿sí?, de lo que yo acabo de decir y algunas otras cuestiones, que después en clase las voy a abordar de vuelta. ¿Tá? Yo lo que les pediría que en esta semana, si pueden, las que están atrasadas con las dos tareas, la logren hacer. ¿Tá? Así nos ponemos al día y finalizamos con Rousseau y creo que todas vamos a poder llegar a un buen puerto en el examen. ¿Tá? Les solicito eso, que en esta semana que viene puedan hacer esa tarea. ¿Tá? Entonces, ahora le voy a leer este pequeño resumen, ¿tá?, de la opinión de Rousseau. ¿Tá? Entonces dice: concluyamos que el hombre salvaje, errante en los bosques, sin industria, sin palabras, sin domicilio, sin guerras, sin relaciones,
sin necesidad alguna de sus semejantes, así como sin ningún deseo de perjudicarlos, quizá hasta sin reconocer nunca a ninguno individualmente, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, solo tenía los sentimientos y las luces propias de este estado. Solo sentía sus verdaderas necesidades, solo miraba aquello que le interesaba ver, y su inteligencia no progresaba más que su vanidad. Si por casualidad hacía un descubrimiento, menos podía comunicarlo cuanto que ni reconocía a sus hijos. El arte perecía con el inventor. No había educación ni progreso. Las generaciones se multiplicaban inútilmente y partiendo siempre cada uno del mismo punto, los siglos transcurrían en la tosquedad de las primeras edades, la especie era ya vieja y el hombre seguía siendo niño. Es decir, yo también lo dije en algún momento, el perro o el gato, ¿sí?, en pocos meses son lo que van a ser el resto de su vida. El ser humano no. El ser humano puede perfeccionarse. El ser humano puede construir una máquina para poder volar o puede construir una nave para viajar abajo del agua o puede crear una bomba y matarnos a todos. ¿Se entiende? El ser humano modifica su naturaleza. Pero esto no sucedía en el estado de naturaleza, porque todavía no había lenguaje, todavía no había cultura. ¿Sí? El perro, el gato, repito, son en pocos meses lo que serán el resto de su vida, ellos y sus cachorros, y así sucesivamente. Y esto era lo que pasaba en el estado de naturaleza del ser humano. Entonces dice Rousseau, sin necesidad de prolongar inútilmente estos detalles, cada cual debe ver que, no siendo los lazos de la servidumbre, sino la dependencia mutua de los hombres y de las necesidades recíprocas que los unen, es imposible esclavizar a un hombre sin antes no se le ha puesto en el caso de no poder prescindir de otro. O sea, no puedo esclavizar a otro si no creo algo que se llama la necesidad. Yo tengo que crear la necesidad de tener un otro. Nosotros somos esclavos porque necesitamos que alguien construya nuestra ropa, que alguien cultive la tierra, porque nosotros no hacemos todo. Para que yo esté hablando acá, hay alguien que está cosechando y está haciendo los mandados ahora y está llenando el súper para que yo vaya después y lo compre. O alguien transportó el gas para que yo tenga gas. ¿Se entiende? Somos una cadena de necesidades. No hay persona Todos independiente. dependemos de todos. Exactamente. No hay forma de zafar. No hay forma de zafar. A no ser Gandhi, que lo intentó. Entonces dice, de no prescindir de otro. Y como esta situación no existe en el estado natural, todos se hallan libres del yugo, resultando vana en él la ley de más fuerza. La única ley que existía en el estado de naturaleza era la ley del más fuerte. Después de haber demostrado que la desigualdad apenas se manifiesta en el estado natural y que su influencia es casi nula, me falta explicar su origen y sus progresos en los desenvolvimientos sucesivos del espíritu humano. Después de haber demostrado que la perfectibilidad, las virtudes sociales y las demás facultades que el hombre natural había recibido en potencia no podían desarrollarse nunca por sí mismas, que para ello necesitaban el concurso fortuito de causas externas que podían no haber nacido nunca y sin las cuales el hombre natural hubiera permanecido eternamente en su condición primitiva. Me falta considerar y reunir los diferentes azares que han podido, echando a perder la especie, perfeccionar la razón humana, volver malos a los seres haciéndolos sociables y de un término tan lejano traer al hombre y al mundo al punto en el cual lo vemos hoy. ¿Sí? Él va a avanzar en esa hipótesis y va a explicar qué es lo que sucede para que el ser humano poco a poco vaya dejando ese estado natural. Ustedes recuerden, o se los cuento, que hay un estado natural y luego un estado artificial. Todo esto que estoy hablando es el estado natural. ¿Sí? Y se van sucediendo cuestiones, como por ejemplo la creación del lenguaje, que provoca que el ser humano deje de ser independiente, pasa a ser dependiente de otros, y ese es el primer grillete que se coloca para ser un esclavo. ¿Tá? Bueno, sin ánimo de prolongarlo más, este Zoom, chiquilinas, repito,
vamos a tener 2 clases presenciales, en la cual vamos a trabajar fuertemente a Rousseau y vamos a despejar las dudas para el examen. Y les repito que les solicito otra vez que hagan en esta semana las tareas que quedan atrasadas, así las puedo corregir. Creo que ya he visto alguna que todavía no he corregido, así que lo voy a hacer. ¿Tá? Yo sé que ahora tienen matemática y también andan medias a mil. ¿Algún comentario me quieren hacer? ¿Alguna duda que tengan? Yo no sé los demás. Yo por el momento no. Bien. No, profesor. Bárbaro. Bueno, entonces, me resta agradecerles por haberse conectado. Lamento no haber podido ir hoy, pero bueno, cumplimos al menos en seguir en contacto y les propongo un último esfuerzo porque quedan 3 clases y ya está. O sea, quedan 2 clases y el examen. Así que vamos arriba que se puede. Les pido es un poco de fuerza al final, de compromiso y bueno, y así todos van a tener unas buenas fiestas, digamos, ¿no? Logrando el objetivo que calculo que todas quieren egresar. ¿Tá? Bueno, si es eso, chiquilinas, les mando un saludo y que tengan suerte en matemáticas. Muchas gracias, profesor. Gracias, nos vemos. Que pasen bien. Hasta luego. Igualmente. Chao, igualmente. Chao.